Chin Chin, bienvenidos, bienvenidas. Los recibo con mi vasito de agua y por supuesto siempre dándoles aquí el abrazo virtual para que todos ustedes sepan que este es un espacio en el que sin duda son las y los protagonistas. Hoy tenemos un programa cargado de buena onda, pero sobre todo de mucha información precisa, confiable, que va a permitirte tomar esas decisiones que definitivamente van a sumar a tu bienestar. En un ratito Hernán Maroni va a responder todas tus preguntas, todas, así es. Hoy le sacamos el consultorio, el turno a alguien para que Hernán nos preste un ratito de su mañana y responda todas las preguntas aquí en vivo y en directo. Vicky Pardo también va a ayudarnos. Hola Vicky, la espalda, eso que siempre te duele, duermo mal, bueno, ejercicio para la espalda con Vicky en un ratito. Y lo tenemos al doctor ya ahí en su consultorio también, un ratito de su tiempo, de su mañana, que va a estar contándonos sobre el accidente cerebrovascular. Está Sebastián Amerizo del PLEN y de este equipazo que tanto queremos. ¿Cómo va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Un placer siempre. Hoy hablar de ACV parece que es algo como lejano, imposible, siempre como que nos parece que a mí no me va a pasar. Y hay un montón de cuestiones, en principio, por supuesto, para quien no lo sepa, vamos a contar de qué se trata un accidente cerebrovascular, pero ¿cuántas posibilidades sí tenemos de hacer cosas cuando se produce ese accidente cerebrovascular? De lo que poco se sabe a veces, ¿no? ¿Qué es el accidente cerebrovascular, para arrancar? Bueno, el accidente cerebrovascular es un conjunto en realidad de enfermedades que afectan las arterias y las venas del cerebro. Es decir, que básicamente las arterias y las venas del cerebro pueden taparse o pueden romperse. La mayor parte de las veces que se produce un evento de este tipo, las arterias se tapan y producen lo que se denominan los accidentes cerebrovasculares isquémicos o isquemias o infartos cerebrales. Y en un porcentaje menor, las arterias pueden romperse, en general por efecto de la hipertensión o por efecto de alguna malformación que tengan las arterias o las venas en ese lugar, y al romperse se produce un volcado de sangre, una hemorragia cerebral, y constituye esto los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o hemorragias cerebrales. Bien, lo importante, ¿no?, de esta diferencia que usted hace, que es entre el isquémico y el hemorrágico, es saber qué hago y cómo actúo en ese instante. ¿Cómo me doy cuenta que alguien está sufriendo una ACV, ¿no? Porque esa es una primera cuestión que entiendo es fundamental detectar. Sí, es fundamental justamente porque el manejo o el tratamiento del accidente cerebrovascular es crítico en las primeras horas, ¿no? Como siempre se supo o han sabido muy bien enseñar los cardiólogos, ¿no? En el sentido de que el infarto de miocardio es una emergencia. Bueno, el accidente cerebrovascular también es una emergencia. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, las manifestaciones son variadas, no hay un solo tipo de manifestación donde uno diga de esta forma yo identifico que es una ACV. En general lo que se puede llegar a notar es pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, para comunicarse, algunos trastornos visuales específicos, pérdida de la sensibilidad, inestabilidad. Es decir, cualquiera de estos síntomas apareciendo en forma brusca tiene que hacernos sospechar la posibilidad de que se trata de una ACV, y uno debería reaccionar rápidamente en ese caso. Bien. En ese caso, reaccionar rápidamente sería llamar a un centro de asistencia, una ambulancia, y es necesario que esa persona sea trasladada para su atención, ¿no? No quedarnos con la duda en casa. No, totalmente. Hay que reaccionar rápidamente, buscar atención médica, lo que sea más rápido, ¿no? Llamar a la ambulancia, llamar al servicio de emergencias que uno pueda llegar a tener contratado, o si la persona puede ser trasladada por los propios medios, ya sea en un vehículo, en un taxi, no perder tiempo, hacerlo muy rápidamente, porque cada minuto cuenta, ¿no? Decimos nosotros que el tiempo es cerebro, ¿no? Que cada claro, momento que va pasando es una oportunidad que vamos perdiendo. Ahí quería llegar, Sebastián, porque cuando uno dice, bueno, espero a ver cómo evoluciona, lo que estamos perdiendo es la oportunidad esta que vos hablabas, ¿no? Y esa oportunidad, ¿cuál es el rango que tenemos? Y esto lo quiero decir porque a veces uno puede quizás ahí tener una conciencia más plena de la temporalidad, ¿no? Correcto. Sí, ¿no? Siempre
ya hace unos años que tratamos de hacer educación en la población. Existía eso de que una persona por ahí se despertaba y no podía mover bien el brazo, lo tenía dormido, decía, bueno, pienso que a lo mejor es dormido de este lado, puede ser eso, esperamos a ver si se Claro. pasa. Bueno, eso hoy no hay que hacerlo porque la medicina realmente tiene herramientas para poder ayudar. El rango de tiempo es estrecho, posiblemente no sea más de 4 horas y media, donde tenemos la oportunidad real de hacer un impacto con el tratamiento. De todas maneras, hoy hay nuevas tecnologías, nuevos métodos de diagnóstico y nuevos métodos de tratamiento que permiten incluso alargar esa ventana de Bien. tiempo que llamamos nosotros, incluso casi hasta las 24 horas. Pero esto no es Un justificativo, montón. ¿no? Uno debe Claro. actuar inmediatamente. Bien, una vez que ya tengo lamentablemente la ACV, porque puede suceder, también hay otras pautas, porque siempre decimos, ¿no? El diagnóstico no viene a limitar para siempre tu vida, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por supuesto, el compromiso del paciente, de su familia. ¿Hay posibilidades de recuperar quizás algo de lo que se pierde a través de este accidente? Sí, por supuesto. La mejor forma de evitar una secuela importante es el tratamiento temprano. En realidad uno diría que Bien, la mejor forma de evitarlo es la prevención, ¿no? Pero una vez que que ahora vamos a ocurre hablar. Ahora el vamos a hablar de la tratamiento prevención, que es clave, claro que sí. exacto, exacto. Pero una vez que ocurre, el tratamiento temprano es importante, pero si pese a todo esto hay una secuela neurológica que sucede en un alto porcentaje de casos, sí, hay muy buenas estrategias de rehabilitación, de recuperación, que bueno, que llevan tiempo, pueden llevar semanas Sí. o meses, pero la mayor parte de los pacientes con una buena estrategia de rehabilitación tienen la posibilidad de mejorar. Tal vez a veces no en un Bien, 100%, pero de no, manera de recuperar habilidades e independencia funcional. claro. Seguro. Y hablaba de la prevención antes, que hay mucho que sí podemos hacer para evitar tener una ACV. Eso también la ciencia lo determinó, no es una cuestión de opinión ni mucho menos, sino que en nuestros hábitos cotidianos podemos trabajar y muchísimo en prevenir tener este accidente cerebrovascular, ¿no? Correcto, ¿no? En realidad uno lo llama accidente, no es un accidente, es una No, enfermedad que se produce como consecuencia de algunas condiciones. La enorme mayoría, posiblemente el 90% de los ACV, están relacionados a lo que nosotros llamamos factores de riesgo. Estos factores correcto. de riesgo, la mayor parte de ellos son muy fáciles de detectar, son relativamente simples de tratar, es decir, que ahí está un poco el nudo de la cuestión, ¿no? En la detección de esos factores de riesgo, que fundamentalmente son, el número uno es la presión alta, la hipertensión, y también tienen un rol el aumento del colesterol, el tabaquismo, la diabetes, ciertas enfermedades del corazón como las arritmias que pueden predisponer a esto, y después, bueno, hay factores de riesgo menos frecuentes, pero diríamos que esos que mencionamos, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, son muy fáciles de detectar y son relativamente simples de tratar. Tomaba nota, ¿no? De todo esto que usted mencionaba, y que es muy importante también entender que a través de la alimentación, de la actividad física y sobre todo de una elección de hábitos, incluso podemos controlar estas enfermedades. Nosotros siempre hablamos de cómo dejar el hábito de consumir tabaco, de cómo el colesterol a través de la alimentación también es algo que podemos abordar, ¿no? Por eso es tan importante concebirnos como algo integral, como una unidad, como que todo lo que hacemos, por supuesto, puede beneficiarnos o perjudicarnos. Me encanta que lo podamos contar así, tan sencillamente, ¿no? Cuando hablamos de algo que, por supuesto, no es nada sencillo. Sí, por supuesto, y un factor que es importante y tal vez en cuanto a lo que es la educación de la población y la comunicación, es lo que nosotros llamamos la adherencia a estos tratamientos, porque a veces también sucede que se detecta Total. la hipertensión, se recetan los medicamentos, se toman durante un tiempo y luego la persona
por ahí no logra contactar al médico para que le haga una nueva receta, o se olvida de tomarlo, o se siente bien, entonces deja de tomarlo, o como Claro. sucede muchas veces, no puede comprar el medicamento y se deja de tomar, ¿no? Entonces eso que llamamos la adherencia a largo plazo, porque muchas de estas son medicaciones casi de por vida, esa Claro. adherencia a largo plazo también es importante, ¿no? Muy, muy importante, tal cual. Lo voy a molestar, ¿sabes? Con preguntas del público que por supuesto llegan y que son muy importantes porque representan la duda seguramente de muchas familias que están del otro lado. La primera pregunta en este caso llega desde Guaminí, es de Norma, y dice: tuve hace unos meses un episodio en donde no podía hablar, me dijeron que era estrés. ¿Podría haber sido un ACV? Sí, puede haber sido una ACV, da la sensación que esta señora se recuperó, con lo cual hay algunas formas de ACV que son transitorias, ¿no? Lo que se llama el accidente Claro. isquémico transitorio, donde la persona puede tener esa dificultad durante unos segundos o unos minutos y se recupera completamente. Eso no es necesariamente una buena noticia, sino que debe servir como una señal de alerta para hacerse estudios, para detectar, como decíamos, los factores de riesgo y para Claro. hacer prevención adecuada. Bien, buenísimo, Norma, que se recuperó, pero es una señal de alarma a tener en cuenta. Caro de Santiago del Estero, ¿hay algún alimento que ayude a prevenir el ACV? No, alimento de por sí que lo prevenga, no. Lo que, por supuesto, la alimentación sana que tienda a, por ejemplo, la reducción de la sal, la reducción de las grasas en la dieta, la reducción de los hidratos de carbono, todas esas son dietas que ayudan a controlar el factor de riesgo y por lo tanto previenen ACV. No es una cosa específica para el ACV, pero sí para controlar con las dietas, una dieta saludable, los factores de riesgo. No hay una poción mágica, es una construcción de muchas decisiones, definitivamente. Correcto. Ni una pastillita Correcto. ni un alimento salvador, son decisiones que No, tomamos, ¿no? exacto, exacto. María de San Martín de los Andes, si estoy trasladando a alguien que está sufriendo una ACV, ¿conviene hacerlo sentado o acostado? Idealmente sería acostado, pero en general sentado o semisentado para un traslado Bien. rápido, ganar tiempo es aceptable. Bien, doctor Sebastián Amerizo, muchísimas gracias, ha sido un placer. Es un tema del que hay un día, que es mañana, que es el día justamente mundial del ataque cerebrovascular, pero lo importante es lo que decía hace un rato, ¿no? Usted, tener conciencia todos los días de esa construcción, de ese riesgo que no nos tiene que asustar, que simplemente nos tiene que permitir ser absolutamente conscientes de que hay un hecho que puede ocurrir si es que hay cosas que no hago, ¿no? Así que le agradezco muchísimo este ratito. Bueno, un placer, encantado y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos del ACV y hablábamos de lo que sí podemos hacer de la prevención. Dentro de esas cuestiones que sí nos hacen bien está el movimiento, la actividad física. Y hoy, como cada viernes, está con nosotros nuestra amiga Vicky Pardo. ¿Cómo te va, Vicky? Hola Nati, buen día para todas las personas que nos están mirando también. Un abrazo para vos. Mira, siempre, ahora vamos a hablar de la espalda, pero no puedo dejar de preguntarte esto del ACV, sobre todo vos que te especializás en adultos mayores y que seguramente ves a muchos que se han rehabilitado o que han pasado por esta circunstancia. Qué importante, ¿no? Todo lo que podamos hacer antes. Es muy importante eso y es muy importante informarse porque sí me ha pasado que mucha gente ha tenido una ACV, ha quedado con, por ejemplo, parálisis facial y Sí, pensaba que eso le sucedía porque eran mayores y porque era algo normal de la no, vejez. Y claro. a raíz de eso hemos indicado ir a hacer una consulta y a raíz de esas cosas han descubierto que lo que habían tenido era una ACV. Entonces, no solamente los hábitos saludables, sino estar informados y también estar Exacto. viendo información y programas como este que educan y nos enseñan a todos, no solamente a las personas que estamos en esa situación. Gracias, Vicky, gracias porque es verdad, es muy cierto. Eso es educar en salud. Ahí vamos, hacia ese camino que seguiremos, por supuesto, transitando, estemos donde estemos, constantemente. Hoy vamos a hablar de la espalda, ¿no? De una parte que todo el tiempo la exigimos, que definitivamente es la que nos sostiene y hay ejercicios para fortalecerla. Si yo le pregunto a la gente, ¿cuántos ejercicios hiciste hoy por tu espalda? Y no sé, creo que nada, ¿no?
Sí, estos ejercicios tienen un truquito, porque los traje específicamente porque hay muchas preguntas que vienen con qué puedo hacer, tengo mucho dolor de cintura, qué puedo hacer para la espalda, tengo dolor lumbar. Y en principio lo que les digo es fortalecer. Y se fortalece no solamente la espalda, sino todo lo que es la cadera, glúteos, y eso me va a aliviar. ¿Y por qué estoy mostrando algunos en la cama? Para que no haya excusa. Si no tenemos una colchoneta, si no podemos ir al piso porque no tengo una colchoneta o no tengo las posibilidades, lo hago en la cama, lo hago en un sillón. Lo que estoy mostrando acá es una elevación de cadera, llevar la cola lo más arriba y lo más atrás posible, empujando, ¿sí?, un poquito hacia atrás la espalda. Y si puedo, mantengo, como hice recién, 1, 2, 3, hasta 5, 6 segundos, la cadera arriba, apretando la cola y ahí desciendo nuevamente. Si tengo un poquito más dado y puedo hacerlo, tengo la condición, también lo voy a hacer a una sola pierna. Después en otro de los videos lo estoy mostrando extendiendo una pierna, lo que me va a hacer que empiece a trabajar unilateralmente, ¿no? Lo que también va a compensar si tengo algún déficit muy marcado entre una cadera y la otra, que eso es lo que suele pasar, ¿no? Por ejemplo. Sí, es normal. No somos, claro, no somos exactamente iguales una pierna que la otra. No, y si además tengo, por ejemplo, una operación de cadera que seguramente tenga marcadamente más débil una que la otra, sí, es muy importante trabajar así, unipodalmente, primero con una y después con la otra. Pero muy importante el trabajo de fortalecimiento de cadera para liberar también un poco de presión en la zona lumbar. Entonces eso también me va a ayudar. Lo que sí ya te digo, Nati, es que si yo tengo el hábito de estar mucho tiempo sentado, con la espalda doblada, con una posición toda curva de la espalda hacia abajo, así, no claro. va a haber ejercicio que eso me contrarreste eso. Todas las ganancias que yo hago haciendo ejercicio las voy a perder si después me paso 6, 7, 8, 10 horas sentado o en una misma posición. Claro. Y en este ejercicio no es magia. Y este es el tercer ejercicio que nos traes. Claro, sí, está claro, eso lo repasamos. Lo que dice Vicky es, vos podés hacer todo esto, genial. Ahora, si después no te cuidas racionalmente en cómo te sentás, en cuál es tu postura, la verdad es que vas a perder lo ganado. Es tan sencillo como eso. Exactamente, o sea, esto es como, a ver, el sedentarismo tiene que ver con el tiempo sentado. Si yo entreno 1 hora todos los días y después me paso 10 horas sentado, sigo siendo sedentario. Entonces, eso tengámoslo en cuenta para todo. Y en este último que estoy mostrando parada, yo me estoy tomando de la mesa. Si hay alguien que le cuesta porque la posición de la mesa es muy bajita, lo puede hacer contra la pared. Y lo que estoy haciendo es formar una línea recta entre mis hombros, mi cadera y mis tobillos, tratando de llevar las rodillas lo más alto que pueda. Se llama escalador esto, porque parece como que estuviera escalando. Y si tengo una buena condición física, lo que hago es irme un poquito más abajo, irme, por ejemplo, a una mesita o incluso apoyar las manos en el suelo. Pero elegí la mesa es la mesa de mi casa, donde muchas veces hago ejercicios con mis alumnos en las clases que damos los martes por Comunidad PAMI, en donde la mesa es una buena altura y aparte está bien firme como para agarrar y concentrarnos en llevar el aire a la panza, contraer la cola y lentamente llevar las rodillas al pecho. Bien, Victoria Pardo AF, súper recomendable, súper recomendable, porque ahí Vicky siempre te va a dejar ejercicios, recomendaciones y sobre todo herramientas para que cada uno de nosotros descubra cuál es ese ejercicio que puedes incorporar a una rutina. Victoria Pardo AF. Tenemos preguntas. Hoy hablamos de la espalda, señoras, señores. Espero que haga este ejercicio en la cama, en la mesa, en donde quiera. No hay excusa. María Laura de Capital dice, ¿estos tipos de ejercicios son recomendables en todas las edades, Vicky? Sí, a ver, lo peor que podemos hacer es caer en el edadismo, en no puedo hacer algo porque tengo tal o cual edad. Eso no tiene que ver con la edad, porque la vejez es una trayectoria de vida y la de todos es distinta, ¿sí? Hay gente que está muy bien a muy alta edad, como muchos alumnos míos que tienen más de 80 y están bárbaros, y hay gente súper joven que no puede hacer muchos de estos ejercicios. Va a tener que ver con la condición física, con la condición emocional también, porque no nos olvidemos que somos una unidad y que no estamos separados mente y cuerpo. No lo podemos olvidar. Sandra de Misiones, me diagnosticaron escoliosis. ¿Es recomendable que haga estos ejercicios? ¿Me ayudarán?
Bueno, para la escoliosis, por ahí no necesariamente, a ver, podés hacer estos ejercicios, pero no es que te van a mejorar el diagnóstico. Para eso tenés que hacer otro tipo de ejercicios y lo más recomendable es que hagas una rehabilitación, que veas a un fisioterapeuta, alguien especializado en esa patología. O sea, estos ejercicios te van a ayudar a fortalecer toda la cadera y te van a aliviar un poco si tenés dolor lumbar, pero si vos querés hablar de mejorar un poco tu cuadro, lo más recomendable es que veas a un fisioterapeuta. Bien, estoy viendo tus redes sociales, @Victoria Pardo A, acá lo escribís. Entrás a esa cuenta y seguramente te podés conectar con Vicky, que siempre hace vivos, que ahora después responde preguntas, todo lo que quieras. Hoy la espalda, pero por supuesto tiene que ver con que cada día le prestemos atención a algo de nuestro cuerpo para construir ese hábito y esa rutina. Vicky, ¿te quedás un ratito porque llega otro amigo, Hernán Maroni, a responder preguntas? Sabemos que la actividad física, la alimentación y los controles hacen un combo perfecto y de eso se trata. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Vicky. Un beso enorme. Chao, hasta luego. @Victoria Pardo. Si te quedó dudas, entra ahí y no te vas a arrepentir. Como no te vas a arrepentir de quedarte acá con nosotros, porque hoy sí, señora, señor, ha llegado el turno de que nuestro amigo Hernán Maroni responda todas las preguntas. ¿Qué tal, queridísimo Hernán? Hola Nati, mucho tiempo que no hacíamos preguntas y respuestas. Mucho tiempo y hay muchas Bien preguntas vivo. que van a venir de lleno. Vamos a eso porque si no solo me dice, dale que quedan preguntas. Van a quedar siempre, no, porque hay muchas preguntas para Hernán. Arrancamos, le ponemos primera a este consultorio abierto de Hernán Maroni. Inés de Belgrano dice, ¿qué alimentos de origen vegetal puedo incorporar que tengan buen aporte de hierro? Así el alimento estrella por lejos son las legumbres. Estos que son los porotos, los garbanzos, las lentejas, arvejas. Y acá también, Nati, entra la soja texturizada, los texturizados, por ejemplo, de arvejas, de garbanzos, que ahora se empiezan a ver mucho más, pero siempre las legumbres. Cualquier presentación, incluido, por ejemplo, el tofu, el tempe, siempre son buenas fuentes de hierro. Una cosa, pasamos a la próxima pregunta. ¿La soja tengo que ver que sea orgánica o la soja común me sirve también? Eso te lo pregunto por lo que ya sabemos del glifosato y demás. La soja tradicional, digamos, también va a tener hierro. Si podemos optar por alguna que no tenga ningún agrotóxico, mucho mejor. Sería un poco más saludable. Pero igualmente la composición de ese alimento no se va a ver variado porque sea orgánica o no. Bien, genial. Próxima pregunta, entonces, Celeste de Seiza. Si no como carne, ¿es conveniente tomar multivitamínicos? Está buenísima esta pregunta de Celeste porque en general pensamos que con un multivitamínico solucionamos un montón de temas. Todo, y muchas veces en esos rejuntes de vitaminas que arman termina compitiendo una cosa con otra y no terminamos absorbiendo lo que realmente necesitamos. Si no comemos carnes o eventualmente es importante suplementar siempre la vitamina B12 en personas vegetarianas, veganas o que coman eventualmente algún producto cárnico. Claro, y siempre es importante la consulta con un profesional, porque esto de ir y comprarme lo que me gusta por el envase en la farmacia no va, recordémoslo. Está excelente, Nati, esa observación, porque hay muchos vitamínicos, por ejemplo, de vitamina B12 que tienen poco y nada. Es como si fuese un placebo, entonces tampoco nos va a servir en esos casos. Total, invertís dinero, te crees que estás haciéndolo bien y no. Así que siempre consulten con un profesional. Andrea de Carlos Casares, ¿es verdad que hay distintos tipos de fibra? ¿Alguna es mala? Excelente, también la pregunta. Hay muchos tipos de fibra distintas según el origen de los alimentos, incluso en un mismo alimento puede haber diversidad de fibras. Lo más importante es siempre la fibra es protectora, por ejemplo, del cáncer de colon, que es súper frecuente acá en la Argentina, por el alto consumo de carne, justamente está asociado a eso. Entonces, siempre que podamos aumentar el consumo de fibra es recomendable, salvo algún caso en particular que necesitemos hacer alguna adaptación específica, pero si no, es súper recomendable el consumo de fibra. Rapidito, digamos, algunos alimentos que tienen mucha fibra. Todos los de origen vegetal, frutas, verduras, cereales, pero que sean integrales, como el arroz integral, las legumbres, los frutos secos y las semillas. Bien, genial. ¿Viste esa alimentación por estas razones? Que recién lo dijo como un dato más, pero bajás el consumo de carne, bajamos las posibilidades, por ejemplo, de cáncer de colon. Arturo de Paraguay. Cuando tengo calor, lo primero que tomo es gaseosa y quiero cambiar porque me cae pesado. ¿Cuáles son los mejores refrescos para cuando comienza el calor? Quizás podemos empezar a preparar limonada, pomelada y aprovechar y preparar, por ejemplo, un poco de agua con algo de jugo de limón, ponerle un poco de menta, de jengibre.
Si queremos un sabor Bien. más suave, le podemos quizás procesar alguna manzana rallada o con la licuadora podemos mixear todo eso. Entonces ahí tenemos un sabor más suave, pero sin que estemos cayendo en un licuado de frutas, por ejemplo. Claro, que te puede caer, pero siempre antes que la gaseosa, lo natural. @hernán.nutrición, @hernán.nutrición. La gaseosa es un capítulo aparte, que después te dicen light y tiene un montón de cosas, de azúcares y demás que Sí. también están, ¿no? Para que no nos engañen. @hernán.nutrición. Victoria de Tucumán. ¿Qué cantidad de fruta podemos comer por día y no engordar? Ahí venimos con el Ahí concepto engordo, como bien. depende mucho de cada persona según los requerimientos que tenga, la edad, la actividad física que haga, temas de salud, pero podemos decir, por ejemplo, que 2 o 3 frutas en promedio por día es una muy buena cantidad. El problema que Bien. tenemos en Argentina es que consumimos muy poca fruta. O sea, Sí. es muy raro pecar por exceso. Es muy raro el exceso, claro. Aparte, en un país en el que tenemos producción de todas las frutas más ricas que se te ocurran, y bueno, hay que aprovechar la estación, como siempre nos decís, Hernán. Andá a la verdulería, que es la mejor Totalmente. farmacia. Cecilia de Misiones, los ultraprocesados que dice en la etiqueta que tienen fibra, ¿son buenos? Quizás lo importante ahí es analizar qué cantidad de fibra tienen. Pero para no marearnos con eso, lo que tenemos que hacer es mirar en los ingredientes y fijarnos que los primeros alimentos que aparezcan ahí o los ingredientes que aparezcan, que sean saludables. Por ejemplo, en vez de decir harina de trigo refinada, que diga harina integral. Entonces ahí ya sabemos que va a tener más cantidad de fibra. Bien, genial. @hernán.nutrición, mientras siguen llegando preguntas, Paula de Chubut. En este caso, ¿qué podemos hacer para que las legumbres no nos inflamen tanto? Claro, eso es verdad, porque, viste, muchas veces nos preguntan, Hernán, me encanta comer legumbres, empiezo y me inflo cual globo. Y es normal también, tenemos que darle tiempo a nuestras bacterias del intestino a que se acostumbren a estas fibras y recordar que es saludable, es normal producir gases y que después de un tiempo empieza a aflojar eso. Pero de todos modos, siempre lo que son legumbres, si podemos remojarlas durante 24 horas y cuando las vayamos a cocinar le podemos poner un poquito de hojas de laurel, que eso hace que baje la inflamación, o anís, o podemos ponerle, por ejemplo, un poco de jengibre, menta, cualquier alimento que sea carminativo, que hace que baje la inflamación. Y lo otro, Nati, cocinar hasta que estén súper blandas. O sea, que agarremos, Claro. por ejemplo, una lenteja y que se desintegre. Lo mismo con los Bien. garbanzos. Clave ahí que te tiro la última así, cuando usamos bicarbonato de sodio en las legumbres de mayor tamaño como los garbanzos, hace que se ablande mucho mejor el grano y que no tarde tanto tiempo en cocinarse. En cocinarse. Si yo una vez la hice, tuve que hacer una pastita porque se me había Sí. recontrapasado, que te dije, ay, Me acuerdo de esa foto, Nati. Terrible. Un paté, era un paté. Bueno, Sabrina de Pero Mar del quedó Plata, rico. ¿es bueno el aceite? Quedó riquísimo, riquísimo. ¿Es bueno el aceite de coco? En el aceite de coco predominan las grasas saturadas, que son como las de origen animal, como las que están en la manteca, por ejemplo. Entonces, cuanto menos vayamos consumiendo de grasas saturadas, sería conveniente. Sobre todo en un país como Argentina, que produce oliva y produce olivas de excelente calidad. Entonces, Claro. podemos usar aceites que nutricionalmente nos favorecen un poco más para todo lo que es el colesterol. Acabas de decir algo que no puedo dejar pasar. Entonces, entre aceite de coco y de oliva, vamos con la oliva. Si tengo que elegir. Sin duda. Sí, Listo, bien. totalmente. Mito descartado. Y es mucho señoras más y señores. barato. Sí, mucho más barato, obvio. Leonardo de Salta, ¿qué pasa con el exceso de fibra? ¿Pasa algo? Cuando no estamos acostumbrados, en sí el exceso de fibra no suele ser perjudicial, salvo cuando no estamos acostumbrados. Si no venimos consumiendo mucha cantidad de fibra y de repente comemos un montón, ahí sí empezamos a tener un poco más de distensión abdominal, Bien. podemos tener eructos también. Bien. @hernán.nutrición. La última de la mañana, Walter de Formosa. En casos de constipación, ¿cuáles alimentos conviene incluir? Acá lo que estamos viendo justo en la pantalla, legumbres, es clave y ayuda un montonazo. También es importante la hidratación, que lo dijiste al principio del programa, eso es clave. Sí. Y asegurar esto de consumir quizás 3 frutas todos los días religiosamente. Cada vez que tengamos ganas de ir al baño, no reprimir las ganas porque eso es contraproducente. Bien. Tratar de consumir muchas verduras también en la alimentación. Me encanta. Gracias, Hernán. @hernán.nutrición. Hay que hacer un programa entero con el consultorio de Hernán. Lo pido porque quedaron un montón de preguntas otra vez. Es así, es así. No importa, les prometemos que lo vamos a hacer. Te mando un abrazo gigante, Hernán. Gracias siempre. Un abrazo enorme. @hernán.nutrición.
en @ en Casa Salud OK, también nos pueden seguir en @ Niparatore. Acá estamos, no estás solo, no estás sola para acompañarte en este camino hacia el bienestar. ¿Es posible? Claro que sí, y depende de vos y de nosotros que estamos acá para hacerlo posible. Chau, chau, hasta luego, espero que tengan un hermoso día.